¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, lunes 24 de mayo del 2021. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo la lectura del libro del Eclesiástico, o también conocida como Sirásida, del capítulo 17, versículos del 20 al 28. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se le ocultan sus injusticias, todos sus pecados están delante del Señor. Guarda como objeto precioso la limosna que se hace. Preserva las buenas obras de cada uno como a la niña de sus ojos. Se levantará un día, entregará las recompensas, depositando sobre sus cabezas lo que les corresponde. A los que se arrepienten les concede que vuelvan. Anima a los que se descorazonaron. Conviértete al Señor y renuncia al pecado. Rézale y disminuye tus ofensas. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia. Ten horror de lo que es abominable. ¿Quién alabará al Altísimo en la morada de los muertos? Son los vivos los que le dan la alabanza. El muerto no puede alabar, es como si no existiera. Es el vivo, el que está sano, el que alaba al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanos, como podemos ver, este día de hoy la lectura, como toda la palabra de Dios, muy hermosa, mucho en qué meditar, mucho en qué indagar para ver si estamos todavía en ese proceso de conversión o si ya nos hemos quedado estancados. Sinceramente, el día de hoy nos habla sobre esas obras buenas. Nos habla sobre, sinceramente, podríamos destacar aquí la grandeza, el amor y la misericordia de Dios que tiene hacia ti, hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Porque nos dice a los que se arrepienten les concede que vuelvan. Y también anima a los que se descorazonaron. O sea, hace que si en algún momento tú y yo pensamos que nosotros nos acercamos a Dios, o quizás le estamos sirviendo, o quizás si sentimos ese deseo de acercarnos, que pensamos que es por iniciativa propia, sinceramente estamos muy lejos de eso. La palabra nos dice que Dios nos concede que vuelvan. O sea, hace que si estamos en ese caminar o estamos pensando en volver o quizás no lo hemos pensado, pues empecemos desde ahorita. Dios nos da ese querer, Dios nos da esa gracia, Dios nos da esa fuerza de voluntad, la fortaleza para poder seguirlo, para poder acercarnos a Él. Y también nos dice, anima a los que se descorazonaron. Si por alguna razón tenemos el corazón duro o quizás lo tenemos herido, lo tenemos lastimado, Dios nos anima, Dios nos da esa unción, ese fuego, ese deseo, ese querer para poder volver a Él, para acercarnos a Él, para continuar, para perseverar en ese proceso de conversión. Nos dice la palabra, dice, conviértete al Señor y renuncia al pecado, rézale y disminuye tus ofensas. Muy importante, sinceramente, en un proceso de conversión, o si apenas estamos iniciando, que ya hemos tenido ese dolor, ese arrepentimiento, o quizás lo estás sintiendo, Dios nos invita al arrepentimiento primero que nada. Y después nos anima, nos concede esa gracia, nos da la fuerza, la fortaleza, lo que necesitamos para continuar en este proceso de conversión. Pero también nos sigue invitando a seguirnos convirtiendo. Dice, conviértete al Señor, que nos convertamos más, que avancemos más, que demos un paso más, que cada vez, si ya estamos en el camino o si apenas vamos a empezar, que vayamos avanzando cada vez más. Que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos cómodos, que sigamos perseverando, pero que también, fíjense, pasos muy importantes en un proceso de conversión. Nos invita al arrepentimiento, Él mismo nos da la gracia y el ánimo para perseverar, nos sigue invitando a la conversión, pero también nos invita a la renuncia.
Y dice, renuncia al pecado, renuncia a todo aquello que no es grato a los ojos de Dios, renuncia a aquello que sabemos, a los vicios, a los apegos, a las cosas materiales. No es que vayamos a dejar nuestras necesidades, sino aquello que muchas veces queremos, pero que no nos ayuda espiritualmente. Y dice, rézale y disminuye tus ofensas. Muy importante, dice, rézale, o sea, no simplemente hacer un rezo, el rosario, sino la oración. Qué importante es la oración personal. Claro que también nos ayuda mucho la de comunidad, ¿verdad? Pero la oración personal, dice, rézale y disminuye. O sea que son varios pasos a seguir que tenemos que seguir haciendo o empezar a hacerlo si no hemos empezado esa conversión, para así poder perseverar, para poder continuar y para poder convertirnos realmente al Señor, como nos dice aquí. Tenemos que seguir todos estos pasos. Entonces, meditemos en esto en este día de hoy, reflexionemos. Nos hemos arrepentido, tenemos ese deseo, ya Dios nos ha dado el ánimo, la gracia. Estamos renunciando o hemos renunciado al pecado. Quizás todavía haya cosas a las cuales no has renunciado o no hemos renunciado. Quizás todavía nos seguimos dando algunos gustitos o hemos seguido haciendo cosas, quizás caído nuevamente en esos pecados que caemos constantemente, que muchas veces es como repetitivo en nosotros, o que quizás por debilidad o por no saber resistir, o quizás muchas veces por la falta de oración, que no tenemos esa fuerza para poder negarnos o no caer en esos pecados. Nos invita a la renuncia y nos invita a la oración. Y algo muy importante dice, y disminuye tus ofensas. Es decir, si, por ejemplo, yo, una persona que quizás todavía de repente tiende mucho a dejarse ir por la ira o muchas veces a la crítica, sinceramente algo que a mí me cuesta mucho. Medita en ti. ¿Qué es lo que a ti te cuesta mucho? ¿Qué es aquello que todavía no has querido dejar o te cuesta trabajo dejarlo? Cada uno de nosotros tiene su, como dicen por ahí, su talón de Aquiles. Cada uno de nosotros tiene su debilidad. Cada uno de nosotros todavía seguimos cayendo quizás en ese pecado. Por debilidad, tú sabes qué es lo que a ti te detiene para seguir perseverando en este proceso, en este camino de conversión hacia el Señor. Pidámosle la luz del Espíritu Santo, pidámosle que nos dé esa gracia, de esa luz, de poder reconocer y saber todavía qué es lo que nos tiene en la comodidad, qué es lo que nos tiene estancados, qué es lo que no nos permite avanzar o seguir a Dios o incluso llegar hasta la santificación, ya que sinceramente esa es la vocación, nos dice la palabra de Dios. Meditando también en la palabra de Dios del Evangelio de San Marcos, que nos dice el día de hoy, Jesús nos dice, vende lo que tienes y sígueme. Si ya estamos cumpliendo muchas cosas, los mandamientos o quizás algunos, pero Dios nos manda más allá, dice, vende lo que tienes y sígueme. Quizás muchas veces, a pesar de que ya estamos siguiendo al Señor, todavía hay cosas que nos faltan. Entonces, meditemos en esto. ¿Qué necesitamos dejar para perseverar o para poder avanzar? Yo te quiero dejar con eso en este día de hoy. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.